Bendiciones, mi querido hermano, que la paz de Dios esté con cada uno. Hoy vamos a estudiar la victoria de la fe. Así que bienvenido a cada uno, que Dios le bendiga a cada uno. Al estudiar este tema vamos a hacer una oración y que sea de bendición para cada persona que está viendo este video. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de estudiar tu palabra. Y al abrir tu palabra, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe a toda verdad. Y este tema que vamos a presentar sea a ti la honra y la gloria, Señor. Y que al final del estudio, que cada uno, Señor, vaya a un escrito está. Bendice, Señor, a cada uno que está viendo este video y que sea de bendición, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El tema es la victoria de la fe. Y ahí tenemos el versículo. Vamos a buscar Primera de Juan 5, capítulo 5, versículo 4. Nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Escrito está. La Biblia dice en Romano 1:17, y en Hebreos 10:38 nos dice: mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma. Y en Romano 1:17 nos dice: pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. La justicia de Dios es revelada de fe en fe. Nada puede ilustrar mejor el obrar de la fe que algunos ejemplos provistos para nuestra enseñanza. Leamos Romanos 15:4. Nos dice la palabra de Dios: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué maravilloso nos dice la palabra de Dios. Entonces las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Consideremos primeramente un evento notable relatado en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a estudiar Segunda de Crónicas, capítulo 20. Abrimos la palabra de Dios en Segunda de Crónicas,
capítulo 20. Vamos a estar estudiando versículo por versículo. Y vamos a aprender la victoria de la fe. Leamos Segunda de Crónica 20, capítulo 20, versículo 1, versículo 2. Este es una historia de Josafat y nos dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas marcharon contra Josafat para atacarlo, y fueron algunos a darle aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria ya están en Hasezón Tamar, que es en Jadí. Entonces, después de esto, los moabitas y los amonitas con algunos maonitas vinieron en guerra contra Josafat. Avisaron a Josafat: viene contra ti una gran multitud de la otra parte del mar y de Siria. Ya están en Hasezón Tamar, que es en Jadid. Nos dice versículo 1 y versículo 2 del capítulo 20, segunda de Crónica, capítulo 20. Y en el versículo 3 y 4 nos dice: Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces, este gran ejército atemorizó tanto al rey como al pueblo. Tuvieron miedo, pero tomaron la sabia decisión de congregarse. Entonces se congregaron para pedir socorro al Eterno. Vinieron de todas las ciudades de Judá. Después vemos la oración de Josafat como dirigente de la congregación, y vale la pena estudiarla con detenimiento, puesto que fue una oración de fe y contenía en ella misma el comienzo de la victoria. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, al pedir socorro al Eterno, al hacer la oración a Jehová, a nuestro Dios, con fe, contenía en ella misma el comienzo de la victoria, porque era una oración de fe. Y en el versículo 5-6 nos dice: entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Amén. Entonces Josafat se puso en pie. Nos dice en el versículo 5 y 6. En la reunión de Judá y Jerusalén,
en la casa del Eterno, ante el atrio nuevo, y dijo: Oh eterno Dios, de nuestro Padre, ¿no eres tú el Dios que está en los cielos? Tú riges todos los reinos de las naciones, en tu mano están el poder y la fuerza, y no hay quien te resista. Excelente comienzo para una oración. Empieza por reconocer al Dios del cielo. Alabado sea el nombre de Dios. Así empieza la oración modelo, como sabemos en Mateo. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa? Que Dios, como Dios en el cielo, es el creador. Conlleva el reconocimiento de su poder sobre todos los reinos del mundo y también sobre los poderes de las tinieblas. El hecho de estar en el cielo, de ser el creador, muestra que en su brazo hay poder y fortaleza que nadie puede resistir. El hombre que en la hora de necesidad empieza su oración con tal reconocimiento del poder de Dios, tiene ya la victoria de su parte. Observa, Josafat no solamente declaró su fe en el maravilloso poder de Dios, sino que reclamó la fortaleza de Dios apropiándose de ella. Josafat dijo: ¿No eres tú nuestro Dios? Cumplió la condición de las Escrituras, que dice en Hebreo 11:6. Leamos la palabra de Dios. En Hebreo 11:6 nos dice: entonces Josafat cumplió la condición de las Escrituras, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Alabado sea a nuestro Dios. Aferrémonos a la palabra de Dios con fe. Por eso nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que es Dios creador del cielo y de la tierra, que es nuestro Dios fuerte y poderoso, y que recompensa a los que lo buscan. Busquemos a Dios. Leamos Segunda de Crónicas 27 al 11. Sigamos con la historia de Josafat. Nos dice, versículos 7 al 11: Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel? ¿Y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Ellos la han habitado y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viene sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, aquí están los hijos de Amón y de Moab, y los de los montes de Seir, a cuya tierra no quisiste
que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartara de ellos y no lo destruyera. Ahora ellos nos pagan viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Entonces Josafat procedió a rememorar cómo el Señor lo había establecido en la tierra. Por eso es tan importante conocer la historia, cómo Dios ha guiado a su pueblo, ver la maravilla. Entonces Josafat procedió a rememorar cómo el Señor lo había establecido en la tierra y cómo, no habiéndoles permitido invadir Moab y a Amón, esas naciones habían comenzado a echarlo de la tierra que Dios le había dado en herencia. Y después concluyó: oh Dios nuestro, ¿no los juzgará tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Dice en el versículo 12: Dios nuestro, ¿no lo juzgará tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces en el versículo 10 nos dice, en el versículo 12 nos dice: no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Para que el Señor no representa problema alguno el prestar auxilio, sea al poderoso, al que no tiene fuerza. Y encontramos en 2 de Crónicas 14:11, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo: Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra este ejército. Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Entonces, Dios siempre ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Si pedimos con oración de fe. Y también en el versículo 12 de 2 de Crónica, capítulo 20, versículo 12, nos dice también: no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Y leamos Hebreo 12, 2. Nos dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús. Entonces Josafat puso su ojo en el Creador. Y así también nosotros debemos mirar, tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces Josafat puso los ojos en Jesús.
Él es el principio y el fin, y en sus manos están todo el poder en el cielo y en la tierra. Dios, en manos de Dios, está todo el poder en el cielo y en la tierra. Y debemos confiar en nuestro Dios, que es poderoso. Y si pedimos con fe en oración, Él responderá. Vamos a seguir en Segunda de Crónica, capítulo 20, versículo 15 nos dice: y dijo: oíd todo Judá, y vosotros habitante de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Este profeta vino por medio del profeta a hablar al pueblo, al rey Josafat. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿De quién es la guerra? Es de Dios. Ahora, ¿cuál fue el resultado? El profeta del Señor vino en el poder del Espíritu Santo y dijo: oíd, Judá, todo vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Eterno os dice así: no temáis ni os amedrentéis ante esta gran multitud, porque la guerra no es vuestra, sino de Dios. Y entonces se dio la orden de salir de mañana para enfrentar al enemigo y ver la salvación del Señor, puesto que Él estaría con ellos. Entonces, en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 nos dice: entonces dijo David al filisteo: ¿quién irá delante de nosotros? Dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. También conocemos la historia del rey David cuando enfrentó al gigante Goliat. Dice: yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Entonces Dios siempre tiene que ir delante de nosotros. Y seguimos en 2 de Crónicas 20, 20 y 21. Vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20 al 21. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: oídme, Judá, y habitante de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a su profeta y seréis prosperados. Después de consultar con el pueblo, puso algunos que, vestidos de ornamentos sagrados,
cantarán y alabarán a Jehová mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¡Qué maravilloso! Viene ahora la parte más importante. Cuando se levantaron por la mañana salieron por el desierto de Tecoa, y mientras salían, Josafat se puso en pie y dijo: oídme, Judá y habitante de Jerusalén, creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas. Entonces debemos creer en Dios y creer también a sus profetas, y seréis prosperados. Y después de consultar con el pueblo, puso a alguno a cantar y alabar al Eterno, vestido de su ornamento sagrado. Mientras el ejército salía, decían: da gracia al Eterno, porque su amor es para siempre. Extraña manera de salir al combate. Muy pocos ejércitos han ido alguna vez a la batalla encabezado por una vanguardia como esa, cantando. ¿Pero con qué resultados? Leamos 2 de Crónica, capítulo 20, versículo 22 al 24. Nos dice: cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscada contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los de los montes de Seir, para matarlos y destruirlos, y cuando acabaron con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, pero solo vieron cadáveres tendidos en la tierra, pues ninguno había escapado. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, el Eterno puso contra lo de Amón, de Moab y del monte Seir la emboscada de ellos mismos que habían puesto contra Judá, y se mataron unos a otros. Los de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir, hasta matarlo y destruirlo. Y cuando acabaron con los del monte Seir, cada cual ayudó a destruir a su compañero. Y cuando los de Judá llegaron al alto que mira al desierto, vieron que la multitud yacía en tierra, todo muerto, ninguno había escapado. Si pocos han salido a la batalla con una vanguardia como la del ejército de Josafat, es igualmente cierto que pocos ejércitos se han visto recompensados por una victoria tan grande como aquella. Imagínense, hermanos y hermanas, Josafat con su ejército al frente cantando. Se han visto recompensados por una victoria tan grande como aquella, y no estará de más prestar atención al hecho de la victoria de la fe. Ahí está la victoria de la fe, tal como ilustra el caso referido, cuando el enemigo, asegurado en su superioridad numérica, oyó a los israelitas salir esa mañana cantando y gritando. ¿Qué debió deducir sus enemigos? Que los israelitas habían recibido refuerzos y estaban tan fortalecidos que sería inútil enfrentarse a ellos. Fueron así presa del pánico, y cada cual percibió en su vecino a un enemigo.
Qué maravilloso es nuestro Dios. Y la pregunta, ¿y acaso no era cierto que Israel había recibido refuerzo? Desde luego que sí, porque dice el relato que cuando empezaron a entonar canto de alabanza, el Eterno puso contra los de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos. El ejército del Señor en quien Josafat y su pueblo confiaron, peleó por ello. Ahí estaba el ejército del Señor. Tuvieron refuerzo y sin duda, si sus ojos hubieran sido abiertos, habrían visto como vio el siervo de Elías en una ocasión que era más los que estaban con ellos que los que estaban en su contra. Pero el punto a destacar es que el Señor puso las emboscadas contra el enemigo cuando Israel empezó a cantar y alabar. ¿Qué significa eso? Significa que su fe era real. Entonces Josafat, su fe era real, confiaba en Jehová de los ejércitos. Y su fe era real, por eso cantaban. Dieron tanto crédito a la promesa de Dios como al cumplimiento efectivo de la misma. Así creyeron en el Señor, o más literalmente, edificaron en el Señor y por lo tanto fueron establecidos o fortalecidos. Con ello dieron fe de la verdad de las palabras. Leamos Primera de Juan 5:4. Nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Alabado sea el nombre de Dios. Qué maravilloso victoria de fe. Ahora apliquemos esta ilustración al caso del conflicto con el pecado. Ahora, hermanos y hermanas, tú y yo aplicaremos esta ilustración al caso del conflicto con el pecado. Somos poderosamente tentados a hacer algo que sabemos que es malo. Hemos vivido a menudo la dolorosa experiencia de sucumbir a la fuerza de la tentación, de forma que sabemos que no tenemos ningún poder para vencerla. Pero ahora nuestros ojos están puestos en el Señor, quien nos invita a venir con plena confianza al trono de la gracia. Vamos a leer Hebreo capítulo 4, 16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos y hermanas, así como Josafat tuvo miedo de vencer a los ejércitos que eran mucho poderosos, entonces él puso su confianza, su fe en Jehová. Josafat puso su ojo en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y así también nosotros debemos poner los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso nos dice
Debemos venir con plena confianza al trono de la gracia, como dice en Hebreo 4:16, para obtener misericordia y oportuno socorro para el tiempo de la necesidad. Así que empezamos a pedir a Dios ayuda en oración. Oramos al Dios que la Biblia nos presenta como el creador del cielo y la tierra. Empezamos no con una lúgubre declaración de nuestra debilidad, sino con el gozoso reconocimiento del gran poder de Dios. Habiendo reconocido lo anterior, podemos aventurarnos a expresar nuestra dificultad y nuestra debilidad, así como Josafat hizo, y después decirle nuestra dificultad y nuestra debilidad. Si expresamos nuestra debilidad y nuestra situación desalentadora en primer lugar, nos estamos colocando antes que Dios. Satanás magnifica entonces la dificultad y nos rodea con sus tinieblas, para que no podamos ver más allá de nuestra debilidad. Y aunque nuestras súplicas y peticiones sean fervientes y agonizantes, serán en vano, porque carecerán del elemento esencial de creer que Dios existe y que es todo lo que ha revelado que es. Pero cuando empezamos con el reconocimiento del poder de Dios, entonces podemos declarar nuestra debilidad. Entonces, primero, al orar debemos reconocer el poder de Dios. Entonces podemos declarar nuestra debilidad sin correr ningún riesgo, porque estamos simplemente poniendo nuestra debilidad del lado de su poder, y ese contraste infunde valor. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, al orar, el Espíritu Santo trae a nuestra mente la promesa de Dios. Puede ser que no recordemos ninguna promesa especial que se adecue exactamente al caso, pero podemos recordar que 1 Timoteo 1:15 nos dice, leamos, nos dice, entonces vamos a recordar, el Espíritu Santo trae a nuestra mente la promesa de Dios y nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Alabado sea el nombre de Dios. Y nos dice también en Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y podemos saber que esto abarca toda promesa. Porque en Romanos 8:32 nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Confiamos en la palabra de Dios, hermanos y hermanas? Si ya no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y la pregunta nos hace, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si ya dio a su Hijo.
como nos dice leamos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ha dado a su único Hijo. Lo entregó por todos nosotros. ¿Acaso dudaremos de la palabra de Dios? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Recordamos entonces que Dios puede hablar de las cosas que no son, como si ya fueran. Es decir, si Dios da una promesa es algo tan seguro como si ya se hubiese cumplido. Y así, sabiendo que nuestra liberación del mal está de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, debemos confiar en la palabra de Dios. Por eso nos dice, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la palabra de Dios. Y así, sabiendo que nuestra liberación del mal está de acuerdo con la voluntad de Dios, contamos ya la victoria como nuestra. Y empezamos a agradecer a Dios por sus preciosas y grandísimas promesas. Mientras nuestra fe se aferra de estas promesas y las hace reales, no podemos dejar de alabar a Dios por su maravilloso amor. Y mientras estamos haciendo esto, nuestras mentes son totalmente apartadas del mal y la victoria es nuestra. El Señor pone emboscada contra el enemigo, así como hizo a Josafat y a su ejército. Emboscada contra el enemigo. Y ahora Jesús así también nos hace. Pone emboscada contra Satanás, contra el enemigo. Nuestra actitud de alabanza muestra a Satanás que hemos obtenido refuerzo y como Él ha probado ya la ayuda que se nos proporciona, sabe que no puede hacer nada contra ella y huye de nosotros. Esto ilustra la fuerza del mandato apostólico y nos dice en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracia. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahora demos acción de gracia a nuestro Dios, cantando y alabando a nuestro Dios, así como Josafat hizo oración de fe y acción de gracia, cantando y alabando a Dios, confiando en la palabra de Dios, confiando en Dios Todopoderoso. Así también nosotros, hermanos y hermanas, confiemos en Dios, al Creador del cielo y de la tierra. Y por último, leamos Espíritu de Profecía, Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Página 354 nos dice: Pablo contempló constantemente la corona de vida que se le daría, y no solo a él, sino también a todos los que aman su venida.
a todos los que aman su venida. Fue la victoria ganada mediante la fe. Entonces, ganó la victoria mediante la fe. Fue la victoria ganada mediante la fe en Jesucristo, la que hizo la corona tan deseable. Él siempre exaltó a Jesús. Está fuera de lugar toda jactancia de nuestra parte acerca de los talentos o la victoria. No se alabe el sabio, nos dice en Jeremías 9, 23 y 24, nos dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su riqueza, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9, 23, 24. Alabado sea a nuestro Dios. Hermanos y hermanas, tengamos los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Miremos a Jesús, vayamos a Jesús con oración de fe. Aquí terminamos esta presentación y que sea de bendición, hermanos y hermanas, y vayamos a Jesús, a la palabra de Dios. Para terminar, haremos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este estudio, por tu palabra de vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la victoria en la fe. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a depender de ti cada día, depender de tu palabra, porque escrito está: el justo vivirá por la fe. Y como dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos, Señor, a confiar y depender totalmente de ti. Bendice a cada uno de los hermanos y amigos que está viendo este video. Ayúdanos, Señor. Somos débiles, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Tú vayas delante de nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que nos espera tribulaciones. Y así como Josafat tuvo miedo, Señor, se atemorizó, mas hizo una oración de fe, confiando en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y aumentanos nuestra fe, de depender solamente de ti, y tú irás delante de nosotros. Por eso, Señor, bendice a cada uno y a depender de ti, Señor. Ponemos todos en tus manos, Señor, y que se haga tu voluntad en nuestra vida. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.